En las antiguas escrituras sagradas encontramos historias que trascienden el tiempo y el espacio, llevando mensajes profundos y universales. Una de estas historias es la curación de Naamán, un relato de fe, obediencia y transformación. Este relato, ubicado en el segundo libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, no solo narra un milagro, sino que también nos enseña sobre la humildad, la fe y el poder de seguir instrucciones divinas, incluso cuando desafían nuestra lógica y orgullo. Para comprender plenamente este relato, es esencial sumergirse en el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla. Nos encontramos en un periodo turbulento en la historia de Israel y Siria, dos reinos en frecuente conflicto. En este escenario, Naamán emerge como un personaje destacado, un valiente comandante del ejército sirio, respetado tanto por su rey como por su pueblo por sus victorias militares. Sin embargo, a pesar de su estatus y poder, Naamán sufría de lepra, una enfermedad temida y estigmatizada en aquel tiempo. La lepra, más allá de ser un mal físico, representaba un desafío social y espiritual. Los leprosos a menudo eran marginados, considerados impuros según las leyes y costumbres de la época. Esta enfermedad ponía a Naamán en una posición de vulnerabilidad y desesperación, un contraste notable con su poderío militar y su influencia. En medio de su desesperación, Naamán se encuentra con Eliseo, el profeta de Israel. Eliseo, sucesor de Elías, era conocido por su profunda conexión con Dios y sus milagros. Este encuentro no solo representa una colisión de mundos, el poder militar y la autoridad divina, sino también un choque de orgullo y humildad, incredulidad y fe. Eliseo, sin ceremonias ni presencia directa, simplemente envía un mensaje a Naamán: debe bañarse 7 veces en el río Jordán para ser curado. Este acto, aparentemente sencillo pero cargado de simbolismo, pone a prueba la fe y la humildad de Naamán. El Jordán, un río de menor prestigio en comparación con los grandes ríos de Damasco, se convierte en el escenario de una lección divina. En las tierras de Siria, la fama de Naamán resonaba con cada eco de sus triunfos. Como comandante del ejército, sus victorias habían asegurado la paz y la prosperidad de su reino. Sin embargo, bajo la robusta armadura y detrás de su mirada firme, Naamán ocultaba una realidad que lo atormentaba día y noche. Era leproso. La lepra, una enfermedad implacable, no solo desgarraba su carne, sino que también amenazaba su estatus y su identidad. En la sociedad, ser leproso significaba vivir en el margen, ser un paria. Pero Naamán, con su prestigio y poder, mantenía esta realidad oculta, temiendo perderlo todo. En su hogar, una joven esclava israelita, llevada a Siria tras una incursión, servía a la esposa de Naamán. A pesar de su condición y el dolor de estar lejos de su hogar, la joven conservaba una fe inquebrantable. Un día, al ver el sufrimiento de su amo, habló con una mezcla de compasión y convicción: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estas palabras, simples pero llenas de esperanza, iniciaron un torbellino de eventos. Naamán, escéptico pero desesperado, decidió seguir este consejo, lo que lo llevó a una jornada que cambiaría su vida para siempre. Con la aprobación del rey de Siria, Naamán partió hacia Israel. Llevaba consigo regalos y cartas, esperando comprar su curación. Su comitiva era impresionante, una muestra de su rango y riqueza. Al llegar a Israel, fue directamente al rey con la carta de su señor que decía: con esta carta te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. El rey de Israel, al leer la carta, se rasgó las vestiduras en señal de angustia y miedo. ¿Soy acaso Dios para dar muerte y dar vida, que éste me envía a un hombre para que lo cure de su lepra? Claramente busca un pretexto contra mí. El miedo del rey reflejaba la tensión entre los reinos y su propia inseguridad. Al enterarse de la situación, Eliseo, el hombre de Dios, envió un mensaje al rey: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Envíalo a mí, y sabrá que hay un profeta en Israel. Con esta sencilla invitación, Eliseo mostraba no solo su confianza en Dios, sino también su comprensión del plan divino, más allá de las fronteras nacionales y las enfermedades. Naamán, seguido por su comitiva, llegó a la humilde morada de Eliseo. Esperaba un encuentro majestuoso,
un ritual impresionante que estuviera a la altura de su posición. Sin embargo, lo que encontró fue algo completamente diferente. Eliseo no salió a recibirlo. En su lugar envió a un mensajero con instrucciones simples: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Estas palabras, aunque llenas de promesa, golpearon el orgullo de Naamán. Naamán se enfureció. Yo pensaba que él saldría a verme, se pararía y llamaría al nombre de Jehová su Dios, y movería su mano sobre el lugar y sanaría la lepra. ¿No son Habana y Farfar, los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio? Dicho esto, se alejó en un arrebato de ira. Fue entonces cuando sus sirvientes se acercaron y le hablaron con respeto, pero con franqueza. «Padre, si el profeta te hubiera mandado hacer alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más cuando solo te dice, lávate y serás limpio?» Estas palabras calmaron a Naamán y le hicieron reflexionar. Reconociendo la sabiduría en las palabras humildes de sus sirvientes, decidió seguir el consejo de Eliseo. 1, 2, 3 veces. Con cada inmersión su orgullo se disolvía, dejando espacio a la fe y la esperanza. Al 7º sumergimiento, algo extraordinario sucedió. Naamán emergió del agua y, para su asombro, su piel estaba restaurada, tan pura y limpia como la de un niño pequeño. Estaba curado. Superado por la emoción, Naamán regresó a la casa de Eliseo, esta vez no con ira, sino con un corazón humilde y agradecido. «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel», exclamó. Ofreció regalos a Eliseo, pero el profeta, fiel a su misión, rechazó cualquier recompensa. Naamán, ahora limpio de su lepra, preparaba su regreso a Siria, pero no era el mismo hombre que había llegado a Israel. Algo dentro de él había cambiado profundamente. La curación de su cuerpo había sido un milagro, pero la transformación de su espíritu era aún más significativa. En el camino de vuelta, Naamán reflexionaba sobre su experiencia. Había llegado lleno de dudas y orgullo, buscando una cura en los rituales y en la grandeza. Sin embargo, encontró la sanación en la simplicidad y la humildad. La fe, comprendió, no se trataba de actos grandiosos, sino de confianza y obediencia, incluso cuando éstas parecieran ilógicas o humillantes. Al cruzar las fronteras de su país, Naamán llevaba consigo una nueva creencia. Había experimentado el poder del Dios de Israel y decidió servirle, a pesar de vivir en una tierra de otros dioses. Este compromiso marcó un punto de inflexión en su vida, mostrando que la fe puede florecer incluso en los entornos más improbables. El retorno de Naamán no pasó desapercibido. Su curación era evidente para todos, generando asombro y preguntas. Naamán compartía su testimonio, hablando de Eliseo, del Jordán y del Dios que lo había sanado. A través de su historia, el conocimiento del Dios de Israel se extendió en Siria, un testimonio viviente de fe y milagros. Naamán había aprendido que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la humildad y la fe. Esta lección redefinió su forma de liderar y vivir. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración, demostrando que incluso los más poderosos pueden encontrar fuerza en la humildad y la fe. La curación de Naamán no fue solo física, fue una sanación del alma y del espíritu. A través de su viaje, encontró un propósito y una paz que trascendía lo material. Su historia es un recordatorio de que a veces los mayores milagros ocurren dentro de nosotros. La historia de Naamán no es solo un relato de curación física, sino también una poderosa lección sobre la fe y la obediencia. La fe de Naamán fue puesta a prueba en varios niveles. Inicialmente, su fe se manifestó en la decisión de viajar a un país enemigo en busca de sanación. Luego, su fe se desafió aún más cuando se le pidió realizar un acto aparentemente trivial y humillante: bañarse en el Jordán. La obediencia de Naamán, aunque reticente al principio, se convirtió en el vehículo de su milagrosa curación. Uno de los aspectos más llamativos de esta historia es la simplicidad del acto requerido para la curación. En la actualidad, a menudo buscamos soluciones complicadas a nuestros problemas, pasando por alto las respuestas simples que pueden estar frente a nosotros. La historia de Naamán nos invita a reconsiderar nuestro enfoque hacia los desafíos de la vida,
recordándonos que a veces la fe se manifiesta en actos humildes y sencillos. La obediencia de Naamán no fue inmediata. Al principio se resistió, enojado por lo que percibía como una falta de respeto. Sin embargo, su decisión de finalmente obedecer no solo resultó en su curación física, sino también en una transformación espiritual. Esta dualidad de curación refleja una verdad profunda. A menudo el camino hacia el crecimiento personal y espiritual implica obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el por qué o el cómo. La lepra de Naamán y su posición como un poderoso comandante sirven como metáforas poderosas. Por un lado, su enfermedad representaba su vulnerabilidad humana, independientemente de su poder y prestigio. Por otro lado, su reluctancia inicial a seguir las instrucciones de Eliseo refleja cómo el orgullo y el estatus pueden cegarnos a soluciones sencillas. La lepra, en los tiempos de Naamán, era una enfermedad temida y estigmatizante. Afectaba a ricos y pobres por igual, sirviendo como un recordatorio de la fragilidad humana. En el contexto moderno, enfermedades y crisis similares actúan como igualadores, recordándonos nuestra vulnerabilidad común, independientemente de nuestro estatus social o económico. La historia demuestra que la humildad es esencial para el crecimiento personal y espiritual. Naamán tuvo que dejar de lado su orgullo para recibir su curación. De manera similar, la humildad nos permite estar abiertos a nuevas perspectivas y experiencias, facilitando un aprendizaje y crecimiento más profundos. La historia de Naamán también destaca la influencia de las personas a nuestro alrededor en nuestro proceso de crecimiento y transformación. Fueron las palabras de una joven esclava israelita las que iniciaron el viaje de Naamán hacia la sanación. Más tarde, fueron sus propios sirvientes quienes lo persuadieron de obedecer las instrucciones de Eliseo. La joven esclava, a pesar de su estatus y su situación, poseía una fe y conocimiento que resultaron cruciales para Naamán. Esto nos recuerda que a menudo la sabiduría y la guía pueden venir de las fuentes más inesperadas. En un mundo donde tendemos a valorar la opinión de los expertos o las personas en posiciones de autoridad, la historia nos invita a estar abiertos a la verdad y la sabiduría, sin importar su origen. Los sirvientes de Naamán jugaron un papel fundamental en persuadirlo para que siguiera las instrucciones de Eliseo. Su relación con Naamán refleja la importancia del consejo sabio y el apoyo de aquellos que nos rodean. A menudo en momentos de duda o desafío, son las personas que conocen nuestras luchas internas las que pueden ofrecer la perspectiva y el aliento necesarios para seguir adelante. El viaje de Naamán también pone de manifiesto el conflicto entre la fe y la cultura. Naamán, un sirio, tuvo que buscar curación en Israel, un país enemigo, y a través de la fe en un Dios ajeno a su cultura. Este acto traspasó las barreras culturales y religiosas, demostrando cómo la fe puede unir y sanar incluso en medio de profundas divisiones. La disposición de Naamán para buscar ayuda fuera de su propia cultura y creencia religiosa es un poderoso recordatorio de la universalidad de ciertas verdades espirituales. En un mundo cada vez más globalizado, donde las interacciones entre diferentes culturas son frecuentes, la historia de Naamán nos anima a buscar y respetar la verdad y la sabiduría, más allá de nuestras propias fronteras culturales o religiosas. La transformación de Naamán no solo fue personal, sino que también tuvo implicaciones culturales y religiosas. Al regresar a Siria, llevó consigo una nueva fe y entendimiento. Esto sugiere que la fe puede actuar como un puente entre culturas y pueblos, promoviendo el entendimiento y el respeto mutuo. La historia de Naamán, aunque milenaria, tiene aplicaciones profundamente relevantes para el mundo contemporáneo. Nos enfrentamos a desafíos similares de fe, orgullo, humildad y transformación. En esta sección final, exploraremos cómo las lecciones de esta historia bíblica pueden aplicarse a nuestras vidas actuales. Naamán, con todos sus logros y poder, enfrentaba una lucha interna que es universal. El desafío de reconciliar nuestra identidad y orgullo con nuestra vulnerabilidad y necesidad de ayuda. En el mundo moderno, donde a menudo se valora el éxito y el poder, la historia nos recuerda que todos somos humanos, sujetos a las mismas fragilidades y necesidades. En una era dominada por la ciencia y la razón, la historia de Naamán nos invita a reflexionar sobre el lugar de la fe en nuestras vidas.
Mientras que la ciencia y la tecnología ofrecen soluciones y explicaciones para muchos aspectos de nuestra existencia, la historia de Naamán sugiere que hay dimensiones de la experiencia humana donde la fe y la confianza en algo más grande que nosotros mismos siguen siendo fundamentales. La sociedad moderna a menudo fomenta la competencia y la afirmación de uno mismo. Sin embargo, la historia de Naamán destaca la importancia de la humildad. La capacidad de Naamán para finalmente someterse a un acto de humildad fue clave para su transformación. De manera similar, en nuestras propias vidas, la humildad puede abrirnos a nuevas posibilidades, aprendizajes y relaciones. La historia demuestra la importancia de escuchar a los demás, especialmente cuando ofrecen una perspectiva o un consejo que desafía nuestras creencias o prejuicios. La disposición de Naamán para escuchar finalmente lo llevó a la curación y el crecimiento personal. Esta lección es vital en una época donde las opiniones polarizadas y los prejuicios a menudo dominan el discurso público. En resumen, la historia de Naamán ofrece múltiples capas de sabiduría y enseñanza. A través de la lente de la fe, la humildad, la obediencia y la transformación, nos ofrece una guía valiosa para nuestra propia búsqueda de significado, propósito y sanación en un mundo complejo y cambiante. A medida que cerramos este extenso viaje a través de la historia de Naamán, su curación y las profundas lecciones que de ella derivamos, es momento de reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en nuestras vidas. Hemos explorado temas de fe, humildad, obediencia y transformación, todos ellos elementos cruciales no solo en esta historia bíblica, sino en nuestra cotidianidad. Te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. Hay áreas en tu vida donde la fe podría guiarte a nuevas comprensiones. Hay situaciones donde la humildad podría abrirte puertas que el orgullo ha mantenido cerradas. Al igual que Naamán, todos enfrentamos desafíos que nos invitan a crecer y transformarnos. Este relato nos recuerda que a menudo, la clave para superar estos desafíos reside en nuestra capacidad para confiar, obedecer y abrirnos a la posibilidad de cambio. Así como Naamán se atrevió a seguir un camino desconocido hacia su curación, te animo a tomar tus propios pasos de fe. Puede ser buscar una nueva perspectiva en un desafío que enfrentas, o simplemente abrir tu mente y corazón a nuevas posibilidades y experiencias. No subestimes el poder de los actos pequeños y humildes. A veces, son estos los que conducen a las transformaciones más significativas. Si esta historia te ha impactado, te aliento a compartirla con otros. Al igual que la joven esclava israelita cuyas palabras iniciaron el viaje de Naamán, tu voz también puede ser una fuente de inspiración y cambio para alguien más. Nunca sabemos cuán profundo puede ser el impacto de compartir una historia de fe, esperanza y transformación. Esta historia es solo una de las muchas que pueden enriquecer nuestra vida y espiritualidad. Te invito a continuar explorando, aprendiendo y creciendo, ya sea a través de la lectura de textos sagrados, la reflexión personal o la participación en comunidades de fe. Hay un mundo de sabiduría esperando ser descubierto. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Naamán. Espero que las lecciones y reflexiones compartidas sean una fuente de inspiración y guía en tu vida. Recuerda, en cada desafío hay una oportunidad para crecer. En cada acto de fe hay un potencial para la transformación. No olvides suscribirte a este canal para más exploraciones profundas y enriquecedoras como esta. Juntos, podemos continuar descubriendo y compartiendo historias que transforman vidas. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue creciendo y sigue compartiendo la luz de la sabiduría y la fe.